Buenos días, amigos. Hombre al agua es el título de nuestro videoblog de hoy. Hombre al agua es la voz de alarma que se da a bordo de un buque cuando cae una persona por la borda, cuando cae una persona al mar. Cuando se produce esto se desarrollan a bordo una serie de protocolos de los cuales ya hablaremos en otra ocasión. Ya os contaré cómo se gestiona una situación de hombre al agua. Hoy lo que os quiero contar es una vivencia personal que tuve yo en una situación de hombre al agua. Es lo que quiero compartir con vosotros hoy. Sé que va a ser un videoblog un tanto personal, pero bueno, creo que os puede resultar interesante. Antes de nada os aclararé que uno de los principales miedos de los marinos es caerse por la borda y que nadie se dé cuenta de que te has caído. Cuando estás por ejemplo, en mi caso, recuerdo cuando estaba de noche solo en el puente de mando de un barco de guardia, una de las cosas que más miedo me daba era esa, pensar que me podía caer al mar y que nadie se diera cuenta en el barco de que me había caído y que el barco siguiera su camino y yo quedase en el mar. Eso es la muerte segura para la persona que cae por la borda. Es una angustia que es común a muchos marinos, mucho más que tener un naufragio, que en fin, pasar temporales enormes, porque eso al fin y al cabo son gajes del oficio, eso lo llevas en la nómina. Pero el hecho de caerte por la borda y que nadie se dé cuenta de que te has caído es una situación bastante angustiosa. A mí por lo menos me daba mucho miedo, era una de mis fobias cuando navegaba en la marina mercante. Y en la marina de recreo, cuando navego en barcos de recreo, pues también. Lo que pasa es que en barcos de recreo es más raro que uno vaya solo, siempre vas acompañado, siempre se va pendiente el uno del otro y es más complicado. Lo que os voy a contar sucedió allá por 1986 o 1987. Yo tenía 23 años y era mi segundo embarque en la marina mercante. Estaba embarcado en un buque de la compañía Transmediterránea, en un ferry que cubría la línea Málaga-Melilla-Almería. Estaba haciendo mis prácticas profesionales y es un barco, por cierto, del que ya os he hablado en alguna ocasión, porque fue el barco del que hablamos en aquel episodio de Cuarto Milenio de la serie Cuaderno de Bitácora, en el cual relaté aquel avistamiento extraño que tuvimos en el radar. Era el mismo barco. Yo estaba, como digo, haciendo las prácticas profesionales en aquel barco. Era el mes debía de ser el mes de julio, era verano, como digo, el mes de julio. Era una ruta dura porque apenas dormíamos, porque continuamente estábamos haciendo todo lo que se llamaba doblando turnos. El barco prácticamente no paraba porque estábamos en plena operación Paso del Estrecho, cuando vienen todos los marroquíes a visitar a sus familias, a pasar las vacaciones, y luego, al contrario, cuando vuelven de su país de origen, se van a los distintos países a los que están trabajando. Es una época de trabajo, o era una época de trabajo muy duro. Recuerdo que acabábamos de salir de guardia del primer oficial y yo, era las 12 de la mañana, yo estaba agregado a la guardia del primer oficial, hacía la guardia con el primer oficial y nos fuimos a comer en aquel barco. Íbamos navegando desde Málaga hacia Melilla. Nos fuimos al comedor, el comedor de oficiales estaba a popa del barco, estaba a bastante distancia del puente de mando. Casi os diría que podía haber del puente al comedor de oficiales igual había tranquilamente 100 metros. Y nos sentamos allí a comer. Recuerdo que nos sirvieron un guiso de pescado con patatas, concretamente rubio con patatas. No sé si conocéis el rubio, un pescado de piedra que está muy rico, que en guisos marineros está muy bueno. Cuando estábamos comiendo, cuando de repente se abrió la puerta del comedor de oficiales y apareció el timonel, el marinero de guardia, y nos dijo: miren, les llama el capitán, por favor, que acudan rápidamente al puente, que parece que se ha caído un pasajero por la borda. Lo cierto es que nosotros, justo antes de que entrara el marinero, estábamos notando que el barco viraba, que comentamos el primer oficial y yo: qué raro estamos virando. Estábamos en mitad del mar de Alborán, prácticamente como si dijéramos en mitad de la nada. Llegamos al puente
Estaba el oficial de guardia, que era si no recuerdo mal, era el segundo o tercer oficial, no recuerdo ahora, y el capitán. Estaban los dos muy nerviosos, sobre todo el oficial de guardia. El capitán pues lógicamente no estaba nervioso, y estaban dando la orden de parar máquinas. Estaban poniendo los telégrafos de orden a la máquina en para máquinas. Y el capitán se volvió hacia el primer oficial: mira, se acaba de caer un muchacho por la borda, ha venido un pasajero a avisarnos, se ha asomado por los portillos que el puente tenía popa que daban a cubierta, y ha avisado de que había caído un muchacho al agua. Rápidamente se hizo el zafarrancho que se hace cuando se produce una situación de hombro al agua. Por lo general se realiza una maniobra que consiste en meter todo el timón a la misma banda donde se ha caído la persona, para que las hélices vayan a la otra banda y no lo pillen. En este caso esa maniobra era ya gratuita, era ya absurda, porque cuando se nos avisó que había caído habían pasado unos instantes. No fue el oficial de guardia no vio que se estaba cayendo una persona por la borda. Simplemente se pararon máquinas, se viró en redondo, se pararon máquinas y se arrió un bote salvavidas, en el cual bajé yo de patrón. Bote salvavidas para buscar a la persona que presuntamente había caído por la borda. Recuerdo que iba yo de patrón, iba el jefe de máquinas, iban, pues no me acuerdo si 6 u 8 marineros del barco. Estuvimos como 2 horas buscando a aquel muchacho. Estábamos además muy preocupados por la posibilidad de que lo hubiera cogido la hélice, porque si ese chico cuando cayó del barco lo coge de la hélice, lo deja reducido, lo parte en un montón de trozos, lo deja reducido a papilla. Estuvimos, como digo, un par de horas buscándolo, dando vueltas, bastante angustiados, pensando en lo que le podía haber pasado, si estaría vivo, si no estaría vivo, y allí no encontramos absolutamente nada, como suele ser habitual, por desgracia, en estos temas. En ese ínterin, en ese periodo de tiempo, apareció un remolcador de la Armada Española que nos relevó en la búsqueda de aquel chico. Ya una comunicación por radio por VHF entre el remolcador de la Armada y el ferry, y el capitán del ferry pues que concretó con el comandante del remolcador que íbamos a seguir viaje, y que ya quedaba el remolcador buscando a la persona que había caído por la borda. Yo regresé a bordo, bastante angustiado, por cierto, pensando en el destino que había tenido aquel muchacho, pensando en el mal rato que nos hubiéramos llegado si hubiésemos encontrado los restos del chico. Y muchas veces, yo sé que parece un poco egoísta, pero lo piensas, ¿no? Y lamentando mucho el no haberlo encontrado con vida. Regresamos a bordo, como digo, y seguimos viaje a Melilla. En Melilla nos estaban esperando pues las autoridades de Marina, la policía, en fin, hubo un auténtico circo, ¿no? Porque estas cosas pues mueven mucho personal, administrativamente mueven mucho personal. El caso es que estábamos reunidos en el despacho del capitán, y mientras se producía el desembarco del pasaje. Y cuando terminó el desembarco del pasaje, acudió el sobrecargo a la reunión. El sobrecargo es, para que lo entendáis, en la marina mercante es como un director de hotel, es el oficial que está a cargo de la habilitación del barco, ¿no? A cargo de la fonda y de los pasajeros y demás. Y se dirigió al capitán, le dijo: mira, Mariano, ha aparecido en uno de los salones de butacas. Estos ferries llevaban butacas y llevaban camarotes, ¿no? Ha aparecido una pequeña bolsa de viaje de un pasajero. Por la ropa y por lo que hemos visto dentro, podría ser de un chico joven y podría ser de la persona que ha caído por la borda. La policía pues se hizo cargo, no me acuerdo si fue la policía o la Armada, se hicieron cargo del equipaje, y nada más. Así terminó la cosa. Ya no volvimos a saber nada más. Bueno, no volvimos a saber nada más, no, sí volvimos a saber nada más, algo más. Supimos que nadie reclamó nunca esa bolsa, ese equipaje. Sea quien fuera la persona que cayó por la borda, estaba sola. Estuvo sola en la vida. Si no hubo familiares, nunca hubo noticias de que nadie reclamara la desaparición de una persona. Probablemente fuera un pasajero marroquí, ¿verdad? Marroquí o extranjero, porque si hubiese sido español hubiese habido más facilidades para localizarlo. El caso es que nadie reclamó aquella humilde maleta. Aquel hombre pues debía estar solo, y lamentablemente murió solo en el mar de una de las formas más espantosas que se puede morir, cayendo por la borda de un buque y ahogándote, o por el propio shock de la caída. Yo pensé mucho, aquello me hizo reflexionar mucho en la soledad del mar.
muchas veces, yo lo he repetido muchas veces, siempre que me entrevistan o siempre que lo cuento, una de las principales causas de tantos misterios y de tantas leyendas y de tanto desconocimiento acerca del mar es en la soledad en la que ocurren las cosas, en la que suceden estas cosas. Aquel chico murió lamentablemente solo y nunca supimos de su vida, nunca supimos de él. No sé, quizá con este videoblog lo que intento es dejar testimonio de que esa desconocida persona alguna vez existió, compartió su vida con nosotros, aunque nosotros no fuéramos conscientes de ellos, y murió en el mar estando nosotros presentes, lamentablemente. Siento si el videoblog ha sido un poco personal, fue una vivencia extraña, de esas vivencias extrañas y un poco terroríficas que tienes en la vida y que no consigues a veces desprenderte de ellas. Por eso he querido compartirlo hoy con vosotros. No sé si he sido un tanto demasiado personal, por decirlo de alguna forma. Buena semana, un fuerte abrazo marinero a todos.